¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Acá estamos, mi nombre es Ramón Indart. Arranca Punto de Partida. Hoy tenemos un programón con entrevistados muy interesantes, pero con nuestra columnista de todos los martes. Obviamente la vamos a presentar antes que los invitados, que se llama Eugenia Mucio, mientras que se acomoda el pelo. Porque tengo un pelazo. Tengo un pelazo tenés. Sí, 100%. 100%. Bueno, ¿cómo estás? ¿Bien? Más allá de eso. Más allá. Bien. Ahí está. Ahora sí. Bueno, hoy va a estar Nahuel Sotelo, secretario de Culto y Civilización, diputado electo, es de La Libertad Avanza, del Espacio de las Fuerzas del Cielo, o sea, del área de Santiago Caputo, y anda sonando ahí en algunas crónicas periodísticas como alguien que puede entrar en el gabinete. Y después vamos a estar hablando con Álvaro Sicarelli a raíz de el vínculo histórico y ahora la inevitable, dice él, guerra de superpotencias Estados Unidos versus China. Dije lo del gabinete, lo mencioné a Sotelo porque están circulando versiones de todo tipo y hay algunas cosas sí que están confirmadas. Confirmado es que, obviamente, Patricia Bullrich va a dejar el Ministerio de Seguridad, Luis Petri va a dejar el Ministerio de Defensa y Manuel Adorni va a dejar de ser el vocero presidencial. Hay una versión, que esta la publica Emiliano Russo en el diario Clarín, que es el gobierno intentando fusionar o queriendo fusionar justicia con seguridad y que esa área, a pesar de poner secretarios en cada sector, sea comandado por Guillermo Montenegro, lo cual le daría la irrupción del PRO al gobierno de Javier Milei, el primero de quizás algunos tantos. El segundo es esta versión que da primero Luis Majul el domingo a la noche, evidentemente hablado con Javier Milei, donde Gerardo Huertain, además Majul es socio de Huertain, en todo lo que es el multimedia El Observador. Huertain, Hochbaum, Majul participando activamente. Donde Gerardo Huertain le habría dicho al presidente, yo el 27 me voy. Si Caputo asume un cargo formal, Santiago Caputo, como jefe de gabinete, dejo mi área, es decir, dejo Cancillería. Me contaban que pende de un hilo si esto pasa Wenceslao Bunge, embajador en España, que lo trajo Huertain y también está visto de pésima manera por gente que está también de carrera en Cancillería. Si deja Gerardo Huertain, una versión no confirmada por mí, se la vamos a preguntar a Nahuel Sotelo, es, bueno, secretario de Culto y encima que responde a Santiago Caputo, ¿por qué no puede asumir, tiene 29 años creo, Sotelo, como canciller en un área recontra sensible? Si no, pregúntenle al propio Huertain o bueno, quienes hayan pasado por Cancillería, siempre muy difícil de entender lo que hace la Argentina con las relaciones exteriores. Fue un tropiezo tras otro de Felipe Solá, después hizo lo que pudo Santiago Cafiero con un presidente que le decía a Putin, vos sos la puerta de América Latina, después se sacaba una foto con China y después iba junto a Sergio Massa a decir, Estados Unidos, ustedes son nuestros principales aliados. Eso es lo principal que se observa en un gabinete que hoy Milei, quiero que lo escuchemos, Yera, poneme el corte número 12, vuelve a decir Milei, voy a reacomodar el gabinete, la última gran pregunta es, si llega Caputo de manera formal, ¿qué pasa con Guillermo Francos? Bueno, ¿se va o va como canciller? Esto decía el presidente de la Nación. Yo tengo un contrato con la población, con los argentinos, y lo voy a cumplir. ¿Eso qué quiere decir? Que de cara al segundo tramo de este mandato, voy a reacomodar el gabinete para lograr los objetivos de las reformas de segunda generación. Y eso es lo que voy a hacer. Es decir, el día 26 a la noche, con todos los números, digamos, veré qué tipo de entramado necesito para lograr los objetivos. Y eso es lo que voy a hacer. Y eso es lo que voy a hacer. Bueno. Un giro, ¿no? Sí. Un giro total, Sí. en al menos la política del gobierno en este momento. ¿Y en lo económico qué? Porque hoy Luis Caputo, más allá de que su palabra haya quedado desvirtuada por el ingreso de BES en el salvataje, es un superministro, digamos, tiene Sí. infraestructura, transporte, no le queda área por tocar. No, es un monstruo economía. Sí hay una premisa que me la vienen repitiendo tanto fuentes del gobierno como empresarios que hablan con el gobierno, que es que el equipo económico no lo quieren tocar. Es decir, Caputo, Kirchner, Bausili, Daza, todos los que están en el Ministerio de Economía no los quieren tocar. Es decir, que pese a los cuestionamientos a el modelo, el programa económico y todo lo que está pasando, entienden que es un área que tiene que sostenerse. O sea, no ven la autocrítica por ese lado, la ven desde otro lado, Sí. ¿no? En lo económico por ese lado no. Sí quizás me han dicho de la posibilidad de integrar algún tipo de
bloque de asesores económicos, como en su momento hubo, ¿se acuerdan? Demian Reidel, ¿no? Sí. Liderando que había empresarios, había referentes de la economía y demás, con alguien del macrismo, es decir, alguien que sea un referente económico que haya estado en la gestión macrista Sí. y que ahora pase a integrar este asesoramiento o incluso liderarlo. Esto es Interesante. también parte, digo, entendiendo, de un Macri que empieza a ver las vías donde meterse justamente En la gestión. en la gestión. Y otra de las cosas que me vienen diciendo desde el lado, no solo diría tanto económico, sino político, a ver si vos escuchaste lo mismo, pero no hubo empresario en el coloquio de idea que no me comentara lo siguiente, A que ver. el 27 Milei se tiene que sentar con los gobernadores. ¿Con qué gobernadores? Con los que más o menos son dialoguistas, que esto con lo otro. O sea, un Axi Kicillof claramente no, pero sí con los gobernadores del centro, por ejemplo, con los De gobernadores del Provincias norte. Unidas. De Provincias Unidas, exacto. Que tiene que haber algún tipo de diálogo. ¿Cómo va a ser ese diálogo? Es la pregunta, ¿no? Porque imagínate a un gobierno ganando por mucho o teniendo muy poca diferencia ¿Qué si intuís? pierde. A ver, te hago la última entonces. A ver, apostemos. ¿Qué ves? ¿Qué crees que pasa? ¿El 26? En el 26. Qué malo que sos, Yo Pará, veo, sí, pensá, yo veo un pensá. gobierno, Pensá yo veo un gobierno perdiendo. Sí. No sé si por tanto, como obviamente la provincia de Buenos Aires, va a tener un Mendoza, Mendoza yo creo que le va bien. le va a ir muy bien, digo, Córdoba provincias dicen- que le van a matizar bastante. En Córdoba ellos dicen que está parejo. Yo no la veo para nada. ¿Por Parejo qué en Córdoba. ¿Por qué vas otra vez a Córdoba? No, yo no veo, es una intuición, no tengo ni idea por qué. Pero no veo que le vaya, para mí le va a ir mal en Córdoba. Sí que en Santa Fe va a ser parejo, ellos insisten con eso. También la gente de Puyaro lo dice. Ujú. Y en provincia, más catástrofe que los 15 puntos no puede ser. No. Digo, no puedes no recortar. Hubo 54% que participó, ¿no? Un poquito más. O sea, una abstención enorme. Ya no hay tercera vía, porque la tercera vía es randazo. No es nada. Y ya no están los pasaglia de la vida, digamos, los que te armaron la tercera vía, hechos y todo eso, que te quitó. Y encima los intendentes ya jugaron. Bueno, claro, ¿Puedes y creer y que es una elección sea a peor? la que no, claro, y aparte se entiende que se va a participar mucho más. La anterior era una elección bonaerense en la que no se sabía, incluso Sí. había gente que no sabía qué estaba votando. Mi duda es el que no fue y va. ¿A dónde va? ¿Qué tan seguro estás que no está tan enojado con vos? Bueno, claro. Claro, ¿no? Es que ahí tenemos que ver si prima justamente este riesgo Cuca, que vuelva el kirchnerismo y todo lo que está fogoneando el gobierno, o si prima el bolsillo y la actividad Mirá. económica viene cayendo, los salarios que vienen cayendo, El- el empleo que se está perdiendo. Esta mañana entrevistamos a Ariel Star, dije Sí. bien el apellido. Sbar. Sbar, así Sbar, de Cocos, en Sí. Infobae. En un momento dijo algo que a mí me quedó, que es, ¿por qué todo el mundo se dolariza si cuando vos ves los números, la inflación, decís el número del dólar debería ser 1.500, ¿no? Y él decía, quizás se dolarizó tanto todo el mundo que quizás el lunes hay mucha gente que va a tener que salir a vender esos dólares para pagar sueldos. No sabemos qué puede pasar. Dice, pero es tanto la incógnita, las encuestadoras no saben. Me dice, ustedes que están del otro lado, reconozcan que no tienen mucha idea, porque está muy, muy variado. El gobierno viene de un palazo que dice, bueno, si recorto, con eso ya gané. Cristina le dice a Kicillof, desdoblaste el pedo porque ahora van a votar los que no fueron a votar. Claro. Tenemos alianza de Fuerza Patria en 14, no en 24 jurisdicciones, el número no va a dar como nosotros esperamos. Es como, ¿y el lunes qué? ¿Viste que el corte que recién escuchamos de Milei diciendo, el domingo de la noche me voy a sentar con los números y voy a ver qué hago? ¿Qué? ¿Cómo que hago? ¿Qué? ¿No tenés que tener pensado desde ahora qué vas a hacer? No sé, yo creo que vamos a ver. Digo, todo un país esperando a ver qué vas a hacer justamente el 27. ¿Qué te toca el domingo? El domingo me toca llamar a mesas de dinero y a Bien. fuentes del La mercado cosa para sana. ver qué va a pasar. Tengo 1 o 2 de mucha confianza para pasarte. Muy bien, Que te van a servir. me va a servir. Nos ponemos a entrevistar gente. Breve corte, ¿no? Dale, y vamos con Nahuel Sotelo y después vamos con Álvaro Sicarelli. Dale.
Gracias por esperarnos. Seguimos acá en Punto de Partida. Está con nosotros, como les anticipaba en la apertura, Nahuel Sotelo. Es del gobierno, valor doble porque nos costaba hace un tiempo encontrar voces del oficialismo para dialogar en un streaming, así que eso es valorado. Candidato a diputado nacional, 5º lugar dentro de la lista bonaerense, oriundo de La Matanza, si no recuerdo mal, y hoy secretario de Culto de la Nación. ¿Cómo andan, abuelo? ¿Bien? Todo bien, candidato a diputado provincial. Provincial. Claro, perdón, ya electo. Tenés razón, discúlpame. Así es. Es verdad. ¿Cuántos entraron ahí? En la tercera sección entramos 6. 6. Ok, está bien, ahí está. Y secretario de Culto, ahora sí. ¿Y oriundo de La Matanza estaba bien? Culto y civilización. Culto y civilización. Y no, vivo en Quilmes. Le erré absolutamente le erraste, todas. le erraste. Pará, pero eras de La Matanza. Viví Yo en te La conocí. Matanza, viví en La Matanza, viví en La Plata, viví en varios Está lugares. bien, pero pará, cuando irrumpiste en política. En La Matanza estaba. Que era eso. Sí. Me acuerdo que lo llevamos a un programa en Canal 9 con Mangel. Sí, es Mangel cierto. me decía, tráeme voces que irrumpan en los libertarios que no los conocemos. Y le digo, Nahuel Sotelo y Mariano Pérez. Mira, Hicimos la primera nota con Mariano Pérez, que Crack, Marianito. fue un estallo, ¿no? Lo que nos reímos. Aparte era como un streaming nuevo, no se entendía nada muy bien de qué hablaba Mangel, lo miraba como diciendo, ¿de dónde salió? Claro. Estuvo bien esa nota. Pero bueno, pasó demasiado tiempo, ahora ya son otra cosa. Ahora ya son oficialismo. Sí, pero somos lo mismo, en esencia somos ¿Sí? lo mismo. Sí, no ha cambiado. ¿Cómo la ves? ¿Qué estás viendo? Mira, yo veo una elección complicada, realmente, difícil, donde estas últimas semanas hemos remontado, por así decirlo. Vamos a una elección donde esperamos que sea lo mejor posible mientras que la gente participe. ¿No? Sí. Lo que pasó en la provincia de Buenos Aires es que hubo baja participación, también era la primera vez que se votaba solamente a concejales o a diputados provinciales, Sí. porque siempre había ido con la boleta de diputados nacionales, y esta es la primera vez que se va a votar con boleta única. Creo que eso es un logro de esta gestión, que elimina muchas trampas de la vieja política, el voto en cadena, el robo de boletas adentro de del cuarto oscuro y algunas otras avivadas. Así que esperamos que haya buena participación y estamos esperanzados. Creo que lo que ha hecho el gobierno ha sido muy bueno en este poco año y medio de gestión, y sabemos que la situación es difícil, sabemos que está complicado, somos conscientes, por supuesto, pero como siempre decimos, digo, un país no se puede arreglar en año y medio. Y viste que la diferencia, obviamente ya estamos todos especulando, bueno, cómo se va a analizar. La elección de la provincia de Buenos Aires no hubo mucha forma de analizar. Me acuerdo que el gobierno, o me planteaban desde el oficialismo, bueno, no, si pintamos la provincia de un color, entonces podemos hacer esta lectura. El 7 de septiembre fue, bueno, parimos por 15 puntos, vamos a laburar. ¿Imaginás que se recorta en la provincia de Buenos Aires? ¿Y ya recortar es ganar? Yo creo que sí se va a recortar, creo que hemos hecho un buen trabajo, una buena campaña, estamos trabajando bien con todas las complicaciones que ha traído, pero sí estamos esperanzados en que la diferencia va a ser menor. ¿Les cuesta mucho? Y Sí. no descarto tampoco la sorpresa y que ganemos. Digo, eso jamás lo descartamos. Está bien. Pero bueno. No sé. Está bien. Sí. Acordate que cuando ganamos la presidencia nadie imaginaba que la íbamos a ganar. No, nadie imaginaba que llegaran al balotaje, me Bueno, parece. lo mismo. No, después del balotaje podía pasar. Bueno, pero todos decían, Era- no, van a sacar Está 13, bien. 12, 9 puntos. Claro, bueno, pues qué sé yo, tenemos y- una encuesta del 7 de septiembre. Me cuesta pensar que del 7 de septiembre acá hiciste un Movistar y el bonaerense se levantó y dijo, no, ahora, No, ahora bueno, sí. por eso es complicada, pero Ok. no descarto la esperanza Está bien. de que nos vaya bien y que le ganemos al frente de todos. Complica mucho la campaña cuando, y es abierto, por eso te lo pregunto, Sebastián Pareja toma una decisión de ir con una campaña, ustedes creen otra, desde La Fuerza del Cielo, Caputo, Dan, etcétera, Agustín Romo, ¿y es difícil armar una campaña así o cómo la llevaron? No, a ver, la campaña nacional no hemos tenido grandes diferencias ni grandes complicaciones. Hemos visto que había un solo camino posible y en eso hemos trabajado todos en conjunto. Dijo Milei esta mañana, Gerard, pongamos el corte número 12, así lo escuchamos todos. Habló, lo entrevistaba a Guillermo Andino y el presidente dice, se reacomoda el gabinete, lo dice así, mirá. Yo tengo un contrato con la población, con los argentinos, y lo voy a cumplir. ¿Eso qué quiere decir? Que de cara al segundo tramo de este mandato,
voy a reacomodar el gabinete para lograr los objetivos de las reformas de segunda generación. Y eso es lo que voy a hacer. Es decir, el día 26 a la noche, con todos los números, digamos, veré qué tipo de entramado necesito para lograr los objetivos. Y eso. Domingo en la noche. Bueno, ¿qué creen ustedes que hay que hacer desde tu espacio? No, nosotros vamos a esperar las decisiones del presidente. Digo, aparte es algo que lo había dicho. Nosotros tenemos un plan, o el presidente tiene un plan de 3 etapas. Terminó la primera etapa, se inicia la segunda a partir de la segunda, el segundo término de gobierno. Así que esperaremos lo que decida el presidente. Digo, no sé si es lo que esperamos nosotros, es más bien lo que decía Javier Milei. En lo económico puede haber cambios, porque uno de los cuestionamientos cuando fue justamente la provincia de Buenos Aires, la elección, fue, bueno, la gente votó con el bolsillo, ¿no? La actividad está cayendo, los salarios están por debajo de 2023, la inflación está creciendo un poco, pero también está bajando los salarios, afectando en ese sentido. Mira, de los últimos 12 meses, 7 meses le ganaron los salarios a la inflación. La inflación se ha controlado, algo que era impensado. Digo, nosotros agarramos el 10 de diciembre de 2023 una inflación del 25% mensual al alza. No había esperanzas de que bajara y el equipo económico ha hecho realmente un milagro dentro de la Argentina. Nosotros hoy estamos viviendo, falta un montón, ojo, falta un montón, no estoy diciendo que esto esté completo ni que esté del 100%, pero hemos logrado la estabilización de la economía, de la inflación. Así que la verdad que no te sabría decir si va a haber un cambio económico. Yo creo que el rumbo actual es el correcto. Y en el rearmado del gabinete suena mucho el tema Huerten. ¿Vos qué análisis haces de la gestión de Huerten, del canciller? No, yo he trabajado muy bien con Gerardo, con el canciller, y todavía o sea, él no se ha expresado públicamente, así que yo incluso como funcionario de Cancillería estoy esperando que aclare o no la situación. Pero yo la verdad que no he trabajado muy bien con el canciller Huerten. Se han hecho muchas cosas, digo, hemos avanzado en la relación con Estados Unidos bajo su mandato, digo, creo que es positiva. Y bueno, nada, estamos esperando. A ver, la interna quedó al descubierto cuando el gordo Dan pone ese tweet que dice la reunión con Trump no hubiera sido fallida, no sé si la palabra, no dijo fallida. Ahí lo teníamos al tweet por las dudas. El 13 es, que dice esto de si Huerta no hubiera estado haciendo su trabajo, hubiera sido una buena reunión. Dice, tal como avisamos en la misa el otro día, Donald piensa que las elecciones argentinas que se avecinan son las presidenciales y no las midterms, las de medio término. Por lo tanto, tiró obviamente que si perdemos, y en su cabeza el presidente deja de ser Milei y vuelve los cucas, entonces Estados Unidos obviamente no ayudará a una Argentina con un presidente kirchnerista. Pero bueno, dice Dan, si tan solo tuviésemos un canciller que en vez de andar llamándolo a Luis Juez para pedirle perdón por las boludeces que dijo un gordo boludo en Twitter, escuchara lo que viene diciendo Donald Trump respecto del tema, o mejor, escuchara el resumen de lo que viene diciendo Trump en la misa, la cosa hubiese sido distinta. ¿Cómo viste el trabajo de Huerten ahí? No, a ver, primero que nada, yo no hablo de internas, como dijiste. Eso es una opinión del gordo, que es un gran amigo. Nos vemos muy seguido, tenemos excelente relación. Dan muchas veces es el que le pone la voz al pensamiento de mucha gente. No necesariamente esa tiene que ser la línea de gobierno. Por lo cual, nada, es la opinión de Dan. Y la verdad que yo te podría decir, che, se hizo bien esto, se hizo mal lo otro. Ahora, yo no estuve en eso, así que no te podría decir, che, de quién fue el error. Porque intervienen un montón de personas, de organismos, de direcciones, secretarías. Íbamos a esa reunión y era impresionante ver cómo el área de Caputo decía, lo estamos consiguiendo porque nosotros tenemos estos vínculos, porque entonces que Scott Bessent, que Barry Bennett, no sé, bien, perfecto. Del otro lado, Huerten diciendo, no, pero pará, yo soy el embajador. Y cuando salió mal... Es que, a ver,
fue una reunión histórica. De hecho, fue histórico que después se saliera a aclarar y para que no quede ninguna duda. De hecho, yo cuando lo vi dije, buenísimo, el presidente Trump está apoyando hasta el 2027, ni siquiera hasta medio término. O sea, era bueno. Por lo cual después se generó un montón de Pero te hizo ruido la frase a vos en el momento. Sí. A ver, que entiendo a la gente que le hizo ruido, entiendo el ruido que se generó a partir de todo eso. Pero después la reunión salió bien, se aclaró, fue algo histórico. Digo, Estados Unidos está comprando pesos, lo cual es increíble. Estamos desde que Javier Milei asumía, el peso era prácticamente una basura, que vos cruzabas a Chile, Bolivia, Paraguay, nadie te aceptaba pesos, a hoy que el año 2024, la moneda que más retomó su valor fue justamente el peso, que más se valorizó fue el peso. Y hoy Estados Unidos comprando pesos es una locura. Tenés todos los días al secretario de Estado de Estados Unidos tuiteando 9:30 para frenar los mercados. No, el secretario de Estados Unidos, el secretario del Tesoro de Estados Unidos hace la política para Estados Unidos. No es que se meta para la Argentina. Él lo opina libremente, lo cual yo también te puedo decir. Ahora a mí me toca salir bastante del país. Cuando yo salgo del país o cuando recibo funcionarios o delegaciones de otros países, siempre te dicen Argentina y cuando vos decís Argentina son tres cosas: Messi, Maradona, Milei. Entonces, la triple M. Exactamente, Argentina se ha vuelto un centro para el mundo. Digo, antes te daba vergüenza lo que pensaban de Argentina. Hoy Argentina, nivel mundial, está en uno de los lugares más importantes. Y eso ha sido gestión del presidente Milei. ¿Por qué Trump dice entonces que nos estamos muriendo? No escuché que... A ver, la situación que es complicada es cierto, digo, todos lo sabemos. Nosotros arrancamos de un gobierno con más de un país con más del 50% de pobres y hoy estamos en el 38%. La misma UNICEF, que no es ideológicamente afín a este gobierno, salió y recalcó que han salido, no me acuerdo en este momento cuántos, millones de niños de la pobreza. Digo, hay cosas que han sucedido y que son innegables y que incluso te lo reconocen organismos que, como te digo, son bastante no alineados a este gobierno, por así decirlo. No los vas a acusar de cucas. ¿Eh? No vas a acusar de cuca UNICEF por la duda. No, por la duda nada. está claro. No, es que no se basa todo en cuca o no, pero... Gracias. Son organismos que no... Me quedo con ese fragmento nomás. Con este recorte es un montón para mí ya. También hay comunismo, hay Vox, hay de todo. Ahí está, hay un montón. No es solo cuca, no. Bien, estamos de acuerdo en una. Dale, Eugenio, perdón. No, que... en varias estamos de acuerdo. Vale. Vos decís por un lado que la situación obviamente es difícil, sí, pero al mismo tiempo que Milei sacó un montón de personas de la pobreza y demás, y cuando Trump dice Argentina está muriendo, está peleando por su vida, es efectivamente porque hubo conversaciones de parte, estuvo el equipo económico ¿cuántos días? 7 días más o menos allá. Es porque efectivamente la situación que le plantean a Estados Unidos es que estamos en un momento muy malo, en un momento dying, muriendo. Entonces, ¿por qué si no lo replica Estados Unidos? Eso es como la dicotomía que se ve entre lo que se dice de al gobierno de Javier Milei le está yendo bien de parte de los propios y del otro lado lo que se ve y lo que empieza a decir Estados Unidos. Mira, si hoy vamos a tu casa y yo agarro y pongo una bomba en tu casa y destruyo absolutamente toda tu casa por una bomba, capaz que a los 4 meses, 5 meses, 6 meses vos la empiezas a reconstruir. Vas a empezar por los cimientos, vas a empezar por por las paredes, capaz que no tengas puertas, no tengas ventanas, no tengas nada, pero estás haciendo eso. Ahora, ¿eso significa que estás bien? No, significa que estás reconstruyendo tu casa. Lo mismo pasa con el país. Nosotros nos dejaron un país en ruinas. Hoy lo estamos reconstruyendo. ¿Eso quiere decir que estamos bien? No, estamos lejos del país que todos queremos, no solamente nosotros, ustedes. Entonces, esa es la situación. Y cuando vos analizaste el voto bonaerense, ¿qué conclusión sacaste? Es tenés que recalibrar, hay un escenario que no vimos, hay gente que no puede esperar y con la desesperación votó otra cosa. ¿Qué viste vos? No, a ver, hay de todo. La elección de la provincia de Buenos Aires fue muy compleja por un montón de cosas. Obviamente hay un mensaje de la sociedad, de hecho el mismo presidente lo reconoció, habló de autocrítica, la hizo la autocrítica, sigue la autocrítica, lo que acabamos de ver del presidente es parte de eso. También es cierto de que
nada, fue un mensaje, eso está claro, digo, fue un mensaje de la sociedad. Entendemos también de que no todo el mundo puede esperar, digo, y eso es lógico. Ahora, la situación en la que estamos, no le podés echar la culpa a un gobierno que está hace año y medio. No hay razón lógica en eso. Y nosotros siempre dijimos, no hay soluciones mágicas. Javier, desde el momento que asumió, dijo, la vamos a pasar mal. Digo, no hay plata, hay que reformar todo el Estado, hay que hacer los recortes para que después, cuando estemos bien, eso Claro, se pueda pero ver. hubo un momento donde al presidente le salían, él decía, vamos con este camino, y esta cosa iba sucediendo, que yo sentí, o al menos en las interpretaciones del presidente, ¿no? Él decía, de golpe dijo, porque la economía argentina está subiendo como pedo de buzo. Generó una expectativa de la realidad que cuando vino el cimbronazo el 7 de septiembre fue, no, bueno, en realidad estamos muy mal. Bueno, pero ahí también te da una pauta. A ver. La economía venía bien, digo, venían inversiones. Nosotros teníamos un pool de empresas, de varias empresas, que querían venir a analizar las inversiones en Argentina. Después del 7 de septiembre, lo que pasó fue que nos dijeron, esperamos octubre. Había alertas Entonces, antes, Nahuel, ¿o no? Sí, pero por eso te digo, hay dos cosas. Ok. Después del 7 de septiembre, por supuesto, nosotros hablamos, o se habla graciosamente a veces, del riesgo Cuca. Digo, no es un invento. Obviamente que los mercados internacionales ven que si hay una posibilidad de que el kirchnerismo vuelva a gobernar a la Argentina, no tienen por qué venir. No es que les despierta pasión venir acá. Entonces, por supuesto que hay que el riesgo político, si se quiere, es parte de eso. Después del 7 de septiembre, los mercados, todos vimos cómo reaccionaron. Y no es que eso lo maneja la Libertad Avanza, el presidente, no. Una reacción genuina. Ante un peligro inminente, bueno, vos tomás algunos métodos defensivos. No sé, si yo salgo en el auto, digo, y veo que viene adelante un borracho que viene manejando de un lado a otro, y yo voy a frenar, voy a esperar a que pase o voy a ver la posibilidad de que lo pase, pero es propio de mi supervivencia. Lo cual genera un riesgo extra en la elección del 26, porque si sigo en tu ejemplo, si ese auto que maneja un ebrio no se corre y vos no lo pasás. Sí, claro, obviamente que hay un riesgo, pero el riesgo político está. Digo, el kirchnerismo es un riesgo político, porque no lo ven con confianza en el mundo. Eso está, por supuesto. Por eso es lo que nosotros decimos. Combatimos contra eso, combatimos en el buen sentido, ¿no? Sí. Pero le queremos ganar a eso, a esa Argentina, la Argentina que ya pasó. Decime qué cosa distinta puede hacer el kirchnerismo de lo que ya hizo. Nada. Ahora, si de repente ustedes no logran la composición de la Cámara que buscan y no pasan las reformas que buscan pasar, por ejemplo, y entonces tenés un Congreso con más representación del peronismo, del kirchnerismo y demás, habiendo alentado todo este riesgo Cuca, que si vuelve el kirchnerismo, que los mercados, ¿no es un poco un riesgo autoinfligido por el propio gobierno? No, vuelvo a lo mismo, eso no es algo que lo cree el gobierno. Los mercados no los maneja el gobierno, evidentemente. Y no creemos tampoco en la intervención del Estado sobre el mercado. Eso es algo que está. Ahora, yo entiendo el planteo, es un planteo lógico, pero es el mismo planteo que nos hacían cuando llegamos el 10 de diciembre. Nos decían, ¿cómo van a gobernar con 7 senadores y 40 diputados? Sin embargo, sacamos la reforma del Estado más grande de los últimos 50 años de mínima, con 7 senadores y 40 diputados. Nosotros creemos en la política de consenso. Nosotros creemos en que para sacar las reformas tenemos que hablar con diputados, senadores de otros espacios. ¿Estás de acuerdo en ampliar entonces? Sí, por supuesto, pero eso se hizo desde el momento uno. Si vos analizás el gabinete, Patricia Bullrich no venía de la Libertad Avanza. De hecho, habíamos competido contra Patricia y había sido candidata a presidente. Quedó como ministra de Seguridad. Luis Petri, ministro de Defensa, candidato a vicepresidente. No sé, Toto Caputo. Toto Caputo no venía de la Libertad Avanza, venía del PRO, Sturzenegger. Y así podemos avanzar en un montón de ejemplos. Y justamente lo que se hizo al principio fue lograr los consensos para sacar las reformas. Y esa estrategia electoral. Ahora, salga como salga la elección, vamos a tener más diputados y más senadores que aquellos 7 senadores y 40 diputados. Y que no se vayan, porque algunos te hicieron
lo que se llama coherencia. Bueno, eso Eso sí pasa. que no la viste venir. Lamentablemente eso pasa. En la legislatura de la provincia de Buenos Aires Sí, entraron 15, es se verdad. fueron 9. Es verdad. Lamentablemente es parte del riesgo de la política. Digo, esas son prácticas que se han hecho Claro, pero siempre. en el último año, esos que te daban un apoyo, prácticamente todo el PRO, gran parte del radicalismo, en el último año empezaron a votar en contra. Y te voltearon vetos, Sí. y el Congreso cambió. ¿Vos por qué crees que cambió? Y no lo sé, no ¿Tuvo que ver el cierre electoral? sé, yo no haría, no quiero hacer ese análisis. Lo que sí te digo es, hay muchos diputados, a mí particularmente, yo tengo amigos de otros espacios políticos que son diputados, senadores de otros espacios, y ellos no están cerrados a hablar. Todo lo contrario, hay mucha gente que de otros espacios que quieren que salgan algunas reformas, por supuesto, viendo lo mejor para su provincia, lo cual es lógico para su provincia. Es que acá por la su pregunta es si electorado. ustedes están Nosotros- de acuerdo en abrir el juego a... Nosotros lo hicimos desde el minuto uno. No. Vos entendés la pregunta. Es si presupuesto, artículo 1, 2, 3, 4, 5, y sacando al peronismo que sabés que te va a votar en contra, digas lo que digas, abrir a negociar. Bueno, no, en la práctica este año por lo menos no lo veo mucho. Bueno, ahora, como dijo el presidente en el video recién, se abre una segunda etapa. Para nosotros es muy importante sacar la reforma laboral, la reforma impositiva, digo, y para eso, pero es algo lógico, con nuestros diputados y nuestros senadores no alcanza. Entonces, necesariamente para que podamos seguir el camino que nosotros creemos correcto, sí o sí necesitamos consenso y necesitamos hablar con las otras fuerzas. Ahora, depende del resultado, de la actitud que tomen, porque vos te puedes sentar con gobernadores, con otras fuerzas, con una actitud más de, bueno, veamos este proyecto que es perfectible, que está abierto a modificaciones, o me votan este proyecto así como está, o si lo rechazan. No, yo ¿Lo vuelve a presentar? no veo al gobierno en ese papel, todo lo contrario. De hecho, ya se viene hablando con algunos gobernadores, se viene hablando con diputados, se viene hablando con senadores. Las charlas están abiertas y a veces, está bien, por ahí nosotros querríamos, no sé, el 100%. Sí. Ahora, Sí. si no se puede el 100%, que es lo que nosotros creemos que es lo correcto, y bueno, podemos aceptar el 50, el 60, el 70, el 40, el 30, sabiendo que es un paso previo para seguir avanzando y seguir construyendo una confianza adentro. Y yo hoy se lo preguntaba a Graciela Ocaña, la entrevistábamos en Infobae, y yo le decía, bueno, a fin de cuentas ustedes están votando mucho con el peronismo, ¿no? El espacio Lustó y demás. ¿Cuánto hay de dejate ayudar y cuánto hay de extorsión? Hay mucho de las dos cosas. La práctica del Congreso adentro a veces se vuelve extorsiva, sí, por supuesto. Ahora, ahí es donde hay un punto de quiebre. Ahí sí es donde yo te digo, che, el gobierno no va a ceder ante extorsiones. Lo que sí va a hacer es sentarse, ver qué es lo que se puede hacer, ver lo mejor para el país, en el rumbo que nosotros queremos tomar, y mientras haya diálogos de buena fe, perfecto. Ahora, cuando hay extorsiones de por medio, ahí se acaba el diálogo, pero ahí no somos nosotros los que no queremos dialogar, es la otra parte. ¿Sentís que en el Movistar Arena fue como un revalidar la importancia del sector de ustedes, de la Fuerza del Cielo? Yo creo que el Movistar Arena fue un punto de inflexión en toda la campaña de La Libertad Avanza. Fue volver a las bases. Yo escuché muchas críticas de, bueno, el presidente cantando, qué sé yo. A mí me hizo un poco de ruido, así que escucho tu comentario. Mira, ¿qué fue lo peor que salía de ahí? Un pibe de 18, 20, 25 años con un libro, con el nuevo libro de Javier, que hayan estado cantando Viva la Libertad. Digo, lo que se vio en el Movistar fue muy sano. Para la política argentina, yo te saco de La Libertad Avanza, me saco de la Fuerza del Cielo. Digo, fue muy sano. Pero él es presidente. Porque ¿no? sí. Hay una sustancial Está bien. diferencia entre el Milei 2023 Pero candidato. Javier es eso. Sí, no, ya lo sé, Pero, ya está. y si es ganamos, eso, y es si, eso. Y si ganamos así. Es eso. Y si Ajá. nunca tuvimos que ver una encuesta para ver Claro. qué era lo que gustaba o no. Si somos genuinos, lo mismo que te dije cuando me Sí. senté, seguimos siendo lo mismo. Digo, Bueno, pero eso es lo que decía Dan en la misa cuando dijo esto de no me vengan con Macri canciller, no me vengan con esta estupidez de cambiarnos la esencia. En el fondo la discusión que se está dando es eso, ¿o qué?
Sí, Más allá a de ver, los nombres. Te vuelvo al tema, primero Movistar Arena y después Sí. te sigo respondiendo. Lo que se vio ahí fue la mayoría de los pibes jóvenes, también había jubilados, había de todo, ¿no? Pero muchos pibes jóvenes que eran los que a mí me pasaba con mi grupo de amigos fuera de la política, que nos sentábamos a tomar una cerveza, un fernet o a mirar un partido de fútbol y terminaba el partido y decíamos, che, ¿quién se va? ¿A dónde están pensando ir? Que si se iban a España, que si se iban a Australia, que si un work and haul, work and travel, vos decías, te sentabas con tus amigos y yo de mi grupo de 10 amigos se me fueron 6, hoy volvieron 2 a la Argentina. Entonces era volver a ver la esperanza de muchos pibes puestas en la figura de Javier Milei, en esa centralidad y en ese plan, porque si hay algo que nosotros tenemos que nos diferencia de algunos otros sectores es que realmente creemos en esto. Digo, vos me conocés hace bastante, digo, sabés que yo creo en esto y pienso así. No es que nosotros nos acomodamos según el momento, las encuestas, lo que sea. Defendemos esto, porque creemos en esto. Y todos los que estábamos en Movistar, las fuerzas del cielo, creen y defienden esto. Lo cual no significa que no puedas estar equivocado. Lo cual Mucha no puede, gente cree... no, por supuesto. Digo, a ver, yo he ido cambiando de idea cuando era más chico ahora. Pero bueno, pero ¿no crees que vas a perder, que como decía Parisini, esto de las discusiones en esa esencia? Abrir... Pero la esencia del presidente cantando, como que fue en la presentación de su libro, que avisó que iba a hacer eso, que fue con fondos privados, Sí. no choca con la esencia de lograr consensos. No son dos cosas distintas. Vuelvo a lo mismo, Patricia Bullrich, Luis Petri, Sturzenegger, Toto Caputo. Eso también es la esencia de La Libertad Avanza. Abrir... Pero es sí. como si, no sé, sos hincha de... River. ¿Vos que sos bostero? San Lorenzo. Ah, está bien. Peor. De que no sean de Boca. Pero ganamos ayer. Es Está como si, no sé, estás jugando River y tenés un director técnico, a Gallardo. Sí. Se va Gallardo, puede venir otro, pero la esencia del equipo es lo mismo. Ok. No cambia por quién dirige o no. Si hay una idea, si hay una institución, si hay algo que rige los valores y el objetivo final, bueno, está bárbaro. Digo, no cambia por un nombre u otro nombre, siempre y cuando haya Se una mantenga línea la esencia. clara. Que es lo que Exactamente. ustedes discutían que en campaña, en la lista no lo veían. Se empezó a mezclar En la algunos esencia. lugares no se veía así. Te hago una última. Ampliar, si es, por ejemplo, correr a Martín Menem de la presidencia de la Cámara de Diputados, ¿te parece que puede ser? Yo no... Es como la presidencia de la Cámara se vota, yo metería en los votos de los diputados. Ok. A ver, el bloque y el gobierno van a saber qué es lo mejor y bueno, se va a trabajar para eso. Pero no me metería en la decisión de diputados. ¿Y hace cuánto que no hablas, o si hablabas antes y ahora no, con Karina? No, con Karina debe hacer 2 semanas atrás que hablo, que hablé la última vez. No, tengo una buena relación con ella. Tengo una buena relación con Karina, con Santiago, con Javier. Ok. No. No vas a ser canciller el 27, ¿no? No. Bueno, ahí está. Acuérdate, en el 28 lo ponemos, esta parte. Ahí está el canciller. Nahuel, gracias, Muchas gracias por haber venido. Bien, breve corte, ya estamos con Álvaro Sicarelli, nos metemos en Argentina, no, en China y en Estados Unidos. Escribió un libro espectacular, Sicarelli, sobre China y Estados Unidos, lo estudió mucho, así que vamos a hablar de ese tema con él. Dale. Gracias por esperarnos y nos vamos a meter de lleno en lo que es tema, ya hasta inclusive llegó seguramente del otro lado a tu casa al asado, a la juntada con amigos. En algún momento alguien dijo, estoy viendo si traigo algo de China. Bueno, eso es como la foto de lo que está viendo en la Argentina. En el mapa geopolítico quedó claro con lo que sucedió en los Estados Unidos y lo propio dicho por Scott Bessent y demás es... Hay una jugada geopolítica, hay una lucha ya cada vez más abierta entre Estados Unidos y China, por ahora en distintos lugares del planeta. Y cayó en un momento, dijeron jugando al TEC, uno va a ser Argentina. Y ahí estamos, en el centro de la escena por 14 segundos, y jugando a ser, estamos con Estados Unidos o estamos con China. Esa película
hay que entenderlo un poco más. Álvaro Sicarelli escribió un libro, es analista internacional, escritor y consultor. El libro se llama El Gran Juego, la Guerra Fría entre China y los Estados Unidos, y vale la pena escucharlo una vez más. ¿Cómo andas, Álvaro? ¿Bien? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, Ramón. Gracias por darme la oportunidad de presentar ese que nombraste, es mi anterior libro. El nuevo es La Guerra de las Superpotencias. Sí, tenés razón, perdón. Pero no importa, pero mi actual libro, Sí. que es mi tercer y nuevo libro, es una secuela del Gran Juego. Sí. Porque como bien planteas, en el Gran Juego, la tesis central del libro es que estamos viviendo una nueva fase de bipolaridad dentro de una contienda estratégica por la hegemonía económica, política, militar y cultural entre China y los Estados Unidos, de claro sesgo o guerra fría, tensión-distensión, donde, bueno, estas dos superpotencias nunca terminan de dar el saltito a una confrontación directa. Esa es la tesis del Gran Juego, y analizo las diferentes arenas de competición que tienen estas dos superpotencias: la guerra comercial, la biotecnología, la inteligencia artificial, bueno, el campo energético, múltiples arenas. En este nuevo libro, que ya le puse La Guerra de las Superpotencias, fíjate que hay una diferencia entre juego y guerra. Total. De Sun Tzu y Clausewitz a La Guerra Inevitable entre China y Estados Unidos, es un libro con una tesis más especulativa, podríamos decir, es en el ¿qué pasaría si una de estas dos superpotencias agotan estas instancias de tensión y distensión y una de las dos pisa el palito o cae en la famosa trampa de Tucídides y se inicia una confrontación que puede ser directa o indirecta, total o por aproximación, pero sí a una escala multidominio como nunca antes la humanidad habrá visto. Ahora, ya en el título vos le ponés, lo marqué inevitable. O sea, marcás que no se puede evitar. Por lo menos al momento en el cual puse el punto final, fue corregido el libro y se lanzó. Creo que efectivamente la famosa trampa de Tucídides, que es un concepto del politólogo Graham Allison, que plantea que siempre cuando hay una potencia hegemónica frente al irresistible ascenso de una segunda que le puede disputar, hay una tendencia a el temor y actuar preventivamente para evitar ese ascenso. ¿Por qué trampa de Tucídides? En la guerra del Peloponeso, Esparta, frente al irresistible ascenso de Atenas, la ataca, da el primer paso ofensivo, gana la batalla, porque gana la guerra del Peloponeso, pero en realidad la guerra cultural, política y hasta económica del momento la termina ganando Atenas, que termina siendo en el mediano y largo plazo la potencia hegemónica. La gran pregunta es cuál de estas dos, que hoy nombra Estados Unidos o China, será la que pisa el palito. Y en ese escenario, ¿cómo nos deja parados hoy en Argentina con este salvataje, este rescate, este acuerdo con Estados Unidos, justamente salvándonos financieramente de esta situación? Bueno, sí, esto sucedería hoy, supongamos de que mañana se declara, no sé, porque China invade Taiwán o Estados Unidos, no sé, acomete alguna acción bélica en el mar de China Meridional, digamos, múltiples escenarios, y nos deja ahí una situación de bastante vulnerabilidad. En primer lugar, porque Argentina hoy no tiene política exterior. Tiene un norte. Lo que no tiene es política exterior, menos canciller. ¿Cuál es la diferencia? Tener un norte. Un norte, ¿hacia dónde querés ir? Ahora, el diseño y la implementación a través de una política de Estado de ese norte, hoy yo creo que no existe. Ok, y tampoco canciller dijiste. No. ¿Dónde está? ¿Está en un tenedor libre? ¿Está trabajando en un, no sé, en un teatro? ¿Está bajo tierra? ¿Es un topo? ¿Quién es? No lo conocemos. ¿Alguien sabe quién es? Sí, ya sabemos quién es. ¿Pero alguien lo vio? Me voy a poner en defensor del canciller que quizás se va. La culpa no es del chancho. ¿Cómo? La culpa no es del chancho, sino del que le da de comer. El norte, que es estratégico, lo impone el estratega. ¿Quién es el estratega? El jefe de Estado. Sí. Los tácticos son los ministros que diseñan e implementan la política de Estado y la hacen en el corto, mediano y largo plazo efectiva, bueno, la teoría dice, a los intereses nacionales. Acá me parece que hay algo que no... A ver, no está mal que exista, por ejemplo, lo que se denomina diplomacia presidencial. Los jefes de Estados dialogan entre ellos, fortalecen sus vínculos y a partir de ahí establecen criterios de sus respectivas políticas interior como forma de intercambio. Sí. Es decir, yo me alineo a vos, vos que me facilitas. Y acá tengo que hacer un paréntesis que me parece importante porque está en la construcción discursiva del gobierno nacional y principalmente del presidente Milei, que es queremos hacer lo
mismo que hace Israel para con Estados Unidos. Sí. Lo que hace el Estado de Israel para con Estados Unidos es el resultado de más de 60 años de construcción estratégica y basada en la confianza y no de mero voluntarismo o abracitos o encuentros furtivos o decir my friend, my friend, my friend. Es decir, Israel es el principal pivot geopolítico de Estados Unidos en Medio Oriente, es efectivamente una nación que en los organismos internacionales articula automáticamente en posiciones con Estados Unidos, pero Israel a cambio de eso ha recibido en estos más de 60 años de vínculo estratégico con Estados Unidos no menos de $600.000 millones de asistencia directa, tanto en el campo civil como en el campo militar. Y yo creo que en 2 añitos de my friend, y el cartelitos y cositas, ¿no? Con marquitos, me parece que... pero ya ni siquiera te lo digo en términos de manual de la política exterior. Yo te diría del sentido común de cualquier persona que dirige un Estado como presidente. Bueno, recién analizábamos con otro entrevistado, con Nahuel Sotelo, los tweets de Bessent, ¿no? Bessent todas las mañanas, en realidad una vez por semana más o menos, antes de la apertura de mercado, diciendo Milei es mi amigo, Milei es el mejor de todos, ¿no? ¿Eso cómo lo lees en términos de política exterior? Porque en Argentina, que las palabras pasan... ¿no? Para nosotros es, bueno, ¿dónde está entonces el dinero, digo? Claro, ¿Dónde están las reservas del Banco Central? Claro, la gran pregunta es, ¿a quién dirige ese tuit? Bessent. ¿Lo dirige al mercado argentino, al mercado internacional, a la política argentina o a China? O a, por ejemplo, otros, digamos, conglomerados geopolíticos que pueden estar interesados en tener a Argentina como aliado y asociado en detrimento incluso de Estados Unidos. ¿A quién realmente le manda el mensaje? Porque hoy estamos, y creo que como fase previa de esa inevitabilidad, sí, en un estadio llamado de weaponizing, de transformar en arma toda medida y todo planteamiento y todo posicionamiento en materia de política exterior. Y yo creo que lo que hace Estados Unidos para con Argentina es transformarlo en un arma geopolítica de cara a los, ya te diría históricos intereses del régimen comunista chino en Argentina. Bueno, mira, hoy... Por eso, perdón, sí, vos conocés mucho más de economía que yo y me parece que lo está colaborando mucho el tema de los tweets y my friend, ¿no? Y ¿no? Que si en Mar-a-Lago, que si en donde nos reunimos, que si ¿cómo era? Hace poquito había pasado algo. Sí. ¿No te acuerdas cuando se hablaba de los abrazos de Milei? ¿A vos cuántos abrazos te dio Milei? En Twitter. La gente se decía así. Eras más o menos cercano a Milei por los abrazos. Y en realidad, las cuotas de poder se asignan de otra manera. Por lo menos en el escenario geopolítico. Si bien no tan complejo, porque hoy es una disputa entre dos superpotencias, pero que por debajo de ellas hay una interdependencia compleja y una interacción de actores donde Argentina, por responsabilidad máxima de su dirigencia toda, política, empresarial, cultural, siempre está entre los actores de reparto cuando no debería. Entonces, la gran pregunta es, ¿a quién le está mandando el mensaje Bessent, no? Cuando vos ves China, mira, hoy capturé en Twitter que sacaron este último estudio, lo saqué de Argendata, de Fundar. El peso de Brasil, China y Estados Unidos en el comercio exterior argentino, de 1881 al 2025. Y hoy, por primera vez en mucho tiempo, marcaban Brasil es el 19,7% de ese peso, China 16%, Estados Unidos 9%. Si vos tuvieras que definir qué es China, porque yo siento que todos tenemos la cercanía de qué es Estados Unidos por haberlo visitado, por el sistema demócrata, por todo un sistema representativo, un montón de cuestiones similares. Y además la historia en el siglo XX, con los golpes de Estado, con los Plan Cóndor, etc. ¿Y China qué es? Cuando vos lo mirás desde lejos. ¿En qué sentido China es? ¿Para con Argentina o China per se? China per se hoy, ¿qué es? China es... casi te diría que en términos hegelianos, es la síntesis dialéctica entre 5.500 años de historia tradicional, claramente de neto sesgo imperial, donde el confucianismo y esta idea de piedad filial del súbdito hacia el emperador hoy fue trasladado del habitante raso y del miembro hacia el partido.
Eso fue casi trasladado. Por otro lado, un Estado que aprendió muchísimo de los errores de la Unión Soviética, principalmente en lo que tiene que ver con la arista económica. China, no sé si caería en la misma trampa que le impuso muy inteligentemente Ronald Reagan a la Unión Soviética para obligarla a acelerar, ¿no? El costo de la inversión y el gasto militar acelerado de cara a una amenaza que imponía Reagan, que en ese momento parecía ciencia ficción, la famosa iniciativa de defensa estratégica que la llamaron Star Wars, sí, la de tratar de hacer obsoleta las armas nucleares a través de un mecanismo extraatmosférico que por medio de láseres pudiera neutralizar cualquier misil balístico intercontinental con ojivas nucleares. En ese momento a Reagan le decían, que los demócratas le decían, bueno, después se lo pusieron Star Wars, como para burlándose, pero los soviéticos se lo creyeron y dijeron, esto tenemos que contrarrestarlos, entonces reasignaron todos los recursos que pudieron, más los que se obviamente emitieron, ¿no? Moneda para poder subsanar ese gasto, y empezó una espiralización de la crisis económica soviética. China entendió que tenía que ir primero por la modernización económica, por la integración de los principales actores dentro de la vida económica china. Por eso Jiang Zemin aplica la famosa teoría del tridente, que dice, si ya están los trabajadores y los intelectuales dentro del partido y en sus órganos de decisión, ahora tienen que estar los empresarios, el tridente. Hu Jintao, su criterio es, luego de ampliar la base de poder del partido y profundizar la modernización económica que ya había iniciado Deng Xiaoping, ahora tenemos que apuntar todos esos recursos a la modernización científico-tecnológica de China y dejar de ser un país ensamblador para ser un país de patentes. Casi como una startup nation, como se dice de Israel. Bueno, esa es la lógica que ellos tienen de cara a un plan que se llama el Plan 2049, que es cuando se cumplan 100 años de la creación de la República Popular China. Y Xi Jinping, también como en un movimiento dialéctico y de síntesis, fusiona modernización económica de Deng Xiaoping, apertura hacia el empresariado y los actores económicos, modernización científico-tecnológica, con un revival del patriotismo, del sentimiento nacionalista y de un optimismo, te diría un tecno-optimismo, para que China sea la gran potencia, como en algún momento lo fue. Lo que pasa es que pensemos que cuando nosotros, digo Occidente, iba teniendo su proceso de renacimiento, siglos XV, XVI, XVII, China ya iba por su segundo renacimiento. Era una locura. Ahora, después, ¿qué pasó? Cuando Occidente ya supera, China empieza su declive, su aislamiento y su política casi endogámica, ¿no? Y de no abrirse a, como tuvo durante siglos Japón hasta la apertura de las reformas Meiji. Y eso aprendieron también. Basta de cerrarse. Por eso cuando uno lo escucha a Xi Jinping en los foros internacionales, es el mayor defensor del libre comercio, de la globalización. No sé si por qué creen en eso. Porque entienden que es un elemento estratégico en esa contienda. Del otro lado, como vos es que este fin de semana salió una entrevista con un periodista que me entrevistó muy bueno sobre el libro. Fuiste vos. No, digo, pues chiste, no me estabas acompañando el chiste, entonces no, fuiste vos. No, sí. En un canal amigo, no, en un canal de una radio amiga. Y como dice Chiquita, el público siempre se renueva. Del otro lado, ¿qué tenés? Estados Unidos debatiendo quién fue racista y quién no en su historia. Sí, eso es impresionante. Por otro lado, ¿cuántas letras más agregarle al LGBT? Por otro lado, bueno, la deconstrucción del lenguaje inglés para no ofender a gente criada a leche de higo, la famosa Ivy League, donde los propios chinos mandaban a su élite a estudiar, hoy ya dicen no vayan más porque es catastrófico el nivel académico, porque no vayas a reprobar a alguien porque le agarra ansiedad. Entonces vos tenés ese lado, no, la crítica de todo, oligarcas tecnológicos, bueno, y del otro lado, nosotros somos el futuro, vamos para adelante. Fíjense que van a ver, no sé por qué señala así el monitor, ¿no? Si ustedes van a las plataformas chinas de series, hoy tenés la mitad de las series son series que hablan de la China imperial clásica, heroica, la que le gana, ¿no? Le gana a los bárbaros, la que logra avances tecnológicos que Marco Polo se lleva a Europa, y por el otro lado, series de ciencia ficción. Toda ciencia ficción. O sea, la China del siglo XXIII-XXIV... Obvian la parte...
Claro, o sea, porque todo es la grandeza y el futuro. Y Estados Unidos Otra es lucha cultural. 12 años de esclavitud. Ay, ¿No? qué Bueno, es como acá. Acá, ¿qué es todo? Cultura villera y dictadura. Sí. ¿Qué poronga hace el cine argentino? Cultura villera y dictadura. Cosa que nos tenemos No, pará, hicimos el Eternauta. acá. Jugamos a la ficción. Dictadura. Que busca, ¿no? Claro. Que busca, pero bueno, tiene. Bueno, Dictadura. ya te diría que empezaron a avivarse. Ahora, complicado, porque si no siempre, ¿viste? El llanto y el llanto. Ahora vamos a la discusión, Álvaro. No quiere tener memoria. Nuestra memoria tiene que ser para evitar reincidir en los errores, no para estar ni con el silicio, ni con el, ¿no? Con el latiguito, taca, taca, mea culpa, basta. Total. Me resulta, pero bueno, es un gran debate un día para Ese es- para tener sobre el tema de la cultura argentina. Siento que es algo ¿no? que vamos a debatir el año que viene esto. El año que viene Me lo gusta, vamos me a parece debatir, que lo vamos a ir debatiendo. probablemente, y quizás sea el tema de un ensayo mío. Me parece que sí. Repetime el nombre del libro, porque yo no lo anoté acá. Tengo el anterior. La guerra de las superpotencias de Sun Tzu y Clausewitz a la guerra inevitable entre China y los Estados Unidos. Ahí está, mirá. Ahí está. Gracias. Ahí está, una tapa, ¿Qué tapa le metiste? una tapa épica, ¿no? Bueno, Bien de Marvel, diría. bien, bueno, y obviamente Trump viene a revertir este posicionamiento Sí. de pesimismo Sí. y de autoflagelación. Sí. Basta. Por eso, obviamente, los puse en igualdad de condiciones. El tío Sam lo hizo un poquito musculoso, le metieron un poquito de esteroides. Sí. Y el otro personaje que es genérico, que no es ni Mao, ¿no? ¿no? Fíjate que están las alturas, todo. Y la amenaza siempre del uso del arma nuclear. Porque si bien estamos entrando en una nueva fase potencial de guerra multidominio, mar, tierra, aire, cibernética, espacial, siempre atravesado por el uso potencial de el arsenal nuclear estratégico, que hoy China y Estados Unidos, si bien Estados Unidos le gana por cabezas, China tiene una capacidad hoy de despliegue de ese arsenal que pone en riesgo a Estados Unidos. Y me parece que es un libro, vos sabés que cuando 2 días antes de que me lo presenten, yo hice 2 presentaciones grandes, una en el mundo académico Sí. en la UCEMA y otra en la USAL, que estuvo Diana Mondino. 2 días antes de la presentación académica se realiza ese mega desfile militar Sí. en China en torno a los 80 años del triunfo de China frente a la agresión japonesa, que ahí se vio perfectamente al líder y sus pivots. China, acá Putin y acá Kim Jong-un, los 2 grandes pivotes geopolíticos con armamento nuclear. Y mi editor me dice, Álvaro, parece que este desfile se transformó en tu gacetilla de prensa del libro, porque cuando uno veía el poderío militar chino, realmente es un preaviso. Y otro dato significativo que fue más cerca de la segunda presentación, el cambio del nombre del Departamento de Defensa por Departamento de Guerra. Mirá. Porque el Departamento de Defensa es, si me atacás, me voy a defender y en su defecto contraatacaré. Departamento de Guerra ya tiene un espíritu de carácter ofensivo el nombre. Totalmente. Sí. No vaya a ser que seamos nosotros los que ataquemos primeros. Gracias, Álvaro. No, gracias a ustedes por la Muchísimas invitación. gracias. Un placer enorme. Bien, nosotros nos vamos, ¿eh? Nos reencontramos el martes que viene a las 8 de la noche para hacer punto de partida. Euge, nos vemos en una semana. Nos vemos en una semana. Chau.